Durante mucho tiempo sentí que cocinar era una de las partes más difíciles de mi día. Hoy entendí que el problema nunca fue cocinar. Todo empezaba mucho antes. Hola, hola y bienvenidos sean una vez más a mi hogar. Desde hace un tiempo vengo intentando que mi cocina me haga la vida un poquito más fácil. Y es que es un espacio pequeño, muy pequeño la verdad. No tengo donde guardar mercado para un mes entero, así que casi todo lo compro pensando en una o máximo 2 semanas. Y aunque parezca sencillo, durante mucho tiempo sentí que aquí todo era un poquito improvisado. Abría la nevera, miraba qué había y muchas veces terminaba preguntándome, ¿y hoy qué voy a cocinar? Y de este círculo vicioso, porque todos los días era lo mismo, también se desprendía algo, la suciedad y el desorden. Miren el estado en el que estaba mi refrigerador. Un poco de comida que sirve para cosas muy puntuales. El típico limón seco, levante la mano el que no lo tenga en su nevera. Y frascos nuevos y otros a medio llenar o bueno, a medio terminar. Hoy sí voy a sacar absolutamente todo. Quiero revisar qué sirve, qué ya venció y qué simplemente quedó olvidado por allá atrás. Y de paso quiero tener claro qué hace falta para el próximo mercado. Creo que una de las cosas que más me cansaba era sentir que todos los días tenía que volver a pensar qué cocinar. Y ahora que mi esposo lleva almuerzo al trabajo casi toda la semana, todavía más, porque ya no se trata solo de resolver mi comida, yo salía con cualquier cosa, sino que también quiero organizarme mejor para los dos. Y en este proceso me di cuenta de que eso empieza mucho antes de prender la estufa, el fogón. Empieza aquí, sabiendo realmente con qué cuento. Ay, definitivamente aquí hay un poco de todo y mucho de nada. Hay algo que a mí me ha facilitado muchísimo este proceso de hacer la lista de mercado y quería compartirlo por si también les sirve. Hace un tiempo hice una lista base con casi todos los productos que normalmente compro para la casa. La tengo en las notas del celular, así que cada vez que voy a hacerla no tengo que empezar desde cero. Simplemente reviso esa lista y voy eligiendo lo que realmente necesito esta semana. Si algo todavía lo tengo, no lo agrego. Si hace falta, lo marco y sigo. Siento que así ahorro tiempo, olvido menos cosas y también evito comprar por impulso. Si prefieres algo un poco más organizado, también hay aplicaciones como Listonic que hacen prácticamente lo mismo y funciona muy bien.
¿No les pasa que a veces revisar sus alacenas a profundidad es como salir a mercar? Salir a mercar sin gastar, sin consumir tiempo en el desplazamiento y bueno, sin un montón de cosas más. Y es que uno termina encontrando unas joyas. Dios, qué joyas. Dios, no sabía siquiera que tenía con qué hacer sushi. Bueno, falta el salmón, pero tengo con qué hacer sushi. Especias, pimienta roja, albahaca, aún tengo cilantro, páprica y ajo en polvo, aunque este siempre se me vuelve una masa. Cuéntenme, ¿a ustedes también les pasa esto? Sal, cúrcuma y vainilla. Para limpiar esta superficie estoy utilizando un producto que amo y se los he compartido en muchas oportunidades. Es un limpiador multisuperficies que además es desengrasante y huele delicioso. Me gusta porque es práctico, no necesita enjuague y siento que es muy dócil con mis manos. Tener estas lamparitas automáticas inalámbricas son de excelente ayuda para estos cajones y cuando son tan profundos, estas bandejas deslizantes también son sensacionales. Miren, despejar todo me ayudó a recordar y a visualizar lo que tengo en la parte de atrás. Tengo que revisar esto, que son bolsas y papeles de cocina y estos contenedores de acá que básicamente son el de la pasta y el del arroz. Oh, por Dios, también tengo de esto. Papel de arroz, perfecto para hacer unas lumpias o unos rollitos primavera. Y sí, todavía están en buen estado. Bolsas de cierre para la carne que congelo y papel transparente para conservar algunos alimentos. Pasta, también necesito pasta y arroz. Si yo pudiese elegir, siempre seleccionaría cocinas con cajones, no con este tipo de almacenamiento que no me parece nada práctico. En estos contenedores básicamente tengo productos como para snacks. Bueno, de hecho esta salsa debería estar acá porque es como el cajoncito mexicano. Bueno, y esta también.
Esta también. Este es como el cajoncito mexicano y de las crispetas. Por acá tengo aceites y vinagre balsámico. Y por acá todo lo que ya está destapado de granos, pastas e incluso una natilla. ¿Pueden creerlo? Una natilla. Y tengo poco para hacerlo. Más o menos 2 meses porque se vence en agosto, finalizando agosto. Definitivamente esta actividad le despeja a uno la mente y la organiza también. Si tu cocina también es pequeña, esto de las canastas de verdad hace una gran diferencia. A mí me pasa que si dejo los productos uno detrás de otro, se me pierden por el solo hecho de no ser tan accesibles. Por eso prefiero agruparlos por categorías. Así ya sé que en esta canasta están los paquetes destapados, en esta otra están los snacks o como le digo yo, la cajita mexicana, la de los granos o la de las cebollas y las papas. Recuerden, las cebollas y las papas no van al refrigerador. Yo no gano mucho espacio con esto, la verdad es que no, porque pues la cocina sigue siendo igual de pequeña, pero sí siento que aprovecho mucho mejor cada rincón. Todas mis canastas son de Dollar City y ese cajón deslizable que sé te lo estás preguntando hace mucho rato es de Temu. Vean, tengo frijoles y pensé que de esto no había en casa. También lenteja y ya estaba incluida en mi lista. Este poquito de pasta que son caracolitos, conchitas, conchitas. Yo creo que la voy a incluir en una sopa, pero no será justamente una sopa de conchitas, sino de una muestra de conchitas. Yo normalmente reenvaso muchas cosas, el azúcar por ejemplo, y cuando no me consumo todo el paquete, lo sello con un aparatico para conservarlos mucho mejor. Durante mucho tiempo, cuando no sabía qué cocinar, terminaba pidiendo domicilio. Y sí, me resolvía el momento, pero también sentía que estaba dejando de cuidar algo importante, mi salud, porque terminaba comiendo cualquier cosa. Se supone que algo casero, pero uno no sabe qué ingredientes o cómo fueron elaboradas las cosas. También gastaba de más, gastaba mucho más de lo que pensaba y quería y dejaba olvidado ingredientes que había comprado precisamente porque quería comer un poco mejor. Creo que por eso hoy necesitaba hacer esta pausa, no para tener una nevera perfecta tipo Pinterest, sino para volver a tener claridad, sobre todo sobre lo que preparo en casa. Miren, justo recién venció. No creo que ya se pueda utilizar porque la tapa incluso está embombada.
Algo bonito de estas limpiezas y organizaciones es que uno encuentra tesoritos, como hoy, que conseguí este poquito de flor de Jamaica y lo voy a aprovechar para prepararme una agüita fresca, deliciosa por cierto. Mientras iba acomodando todo otra vez, sentí que la cocina ya no se veía igual, y no porque hubiera comprado algo nuevo, simplemente porque ahora podía verlo todo, y me di cuenta de que cuando puedo ver las cosas con claridad, también me resulta mucho más fácil tomar decisiones. Hasta hacer una lista de mercado deja de sentirse pesado. Por ahí dicen que uno debe empezar por las cosas que más se le complican, y no sé por qué lo hice hoy así, pero bueno, encarguémonos de la nevera. Uy. Ya para mi congelador voy a utilizar lo que me queda de vinagre de limpieza y un paño completamente diferente. Bendita sea la tecnología, porque cada que voy a limpiar este electrodoméstico, me acuerdo cuando estaba pequeña. Era una tarea casi que de un día para otro. Recuerdo mucho a mi abuela e incluso a mi mamá desconectar la nevera para que se descongelara, para quitar unas grandes y pesadas masas de hielo que se formaban en este espacio. Aquí en Colombia este es el congelador. En otros lugares creo que lo llaman heladera o bueno, no sé. Díganmelo en los comentarios. Tal vez si me acompañas desde hace bastante tiempo, recordarás que antes solía tener una nevera tipo nevecón. Todavía está conmigo, solo que no en este apartamento. Y me hace muchísima falta tener ese espacio y tener esa calidad de enfriamiento. Creo que en un futuro voy a volver a comprar una más moderna. Me encantaría tener una de estilo francés, es decir, las que tienen el congelador en la parte de abajo. Para mí, siento que son más prácticas. Grande o pequeño el espacio, siempre será de mucha utilidad emplear canastas para clasificar las cosas, en este caso los alimentos que están en el congelador, los que se preservan por muchos meses. Tengo una para los alimentos varios, los vegetales congelados, las empanadas o las masas de hojaldre, otra para la carne de res y de cerdo, una más para el pollo y solía tener una cuarta para el pescado. Pero la verdad, por azares de la vida, reutilicé la canasta y bueno, tengo que reemplazarla. Esa es una tarea pendiente. Como se los mencioné anteriormente, utilizo el vinagre para encargarme de la limpieza de estas superficies. Limpio lo que tengo que limpiar y lavo con agua y jabón lo que tengo que lavar.
Ahora sí puedo sentarme a hacer una lista de mercado completa. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que esta lista tendrá sentido. Ya no estoy comprando por si acaso, ni porque creo que hace falta de todo. Ahora tengo mucho más claro qué es lo que realmente necesito. Y creo que esa era la tranquilidad que estaba buscando desde el principio, cuando recién abrí esta nevera pensando en qué cocinar. In the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. And all the warning No es una cocina perfecta, solo es una cocina que me ayudará un poquito más a vivir con menos afán. we lost. Me gusta pensar que este pequeño momento fue el verdadero comienzo de la próxima compra. Porque antes de traer algo nuevo a casa, primero necesitaba entender y cuidar lo que ya tenía. Y ahora tengo mucha curiosidad por saber algo. ¿Cuál es ese rincón de tu casa que llevas mucho tiempo diciendo, uy, tengo que organizarlo? Me encantaría leerte en los comentarios porque quién sabe, tal vez este sea el empujoncito que necesitabas para empezar. Y yo ya estoy lista para el siguiente paso de esta historia, ir de compras.